Bien, quiero que completen la frase, hermano. Diga, complete la frase. Es, mi Padre es Dios. Mi Padre es Dios. No, complete la frase. Mi Padre es Dios. Mi Padre es Dios. Y le exaltaré, ¿verdad? Miren, hermano, mi Padre es Dios. Es una declaración poderosa esa. Lo que pasa es que la usamos tanto que ya como que ya se nos perdió un poco el sentido. ¿Qué significa eso de que mi Padre sea Dios? Y de eso vamos a hablar en esta mañana, fíjense, mi Padre es Dios. Pero déjenme comenzar hablando de un muchacho. Es un muchacho musulmán y de hecho es el príncipe heredero del trono de Marruecos. Su papá se llama Mohamed VI y el muchacho tiene un nombre medio raro, se llama Mulay el Hassan o Hassan ibn Mohamed al-Alawi. ¿Cómo les dije que se llamaba, hermano? Ustedes quizás han tenido oportunidad de verlo en fotos o en videos. Es un muchacho flaquito, jovencito. Por cierto, se viste muy bien. ¿Y saben por qué se viste muy bien? Porque su riqueza es de 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares es lo que él tiene, es su riqueza. Y por supuesto, como les repito, es el príncipe heredero, o sea, el que va a ser rey de Marruecos cuando se muera su papá, ¿verdad? Ahora, no es el único, hay otros que tienen mucho dinero, han tenido, digo yo, la bendición, entre comillas, de nacer de padres ricos. Por ejemplo, el rey Carlos de Inglaterra. Ustedes saben que él solo estaba esperando que se muriera la Chabelita para sentarse en el trono, ¿verdad? 761 millones de libras más bien de euros, es la riqueza de este cipotillo. Pobrecito, ¿verdad? 761 millones de euros, o sea, casi 1.000 millones de dólares también. Ahora, hay muchos personajes que tuvieron la dicha de nacer en familias ricas, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes, hermano, pero fíjense que mi papá no fue un hombre rico, él fue un hombre trabajador, muy correcto, muy decente, no fue alcohólico, no tuvo ningún vicio. El único defecto que él tuvo es que no fue rico. Y entonces, sin embargo, él hizo su esfuerzo por criar a los 4 o 5 hijos que él tuvo con mi mamá, 4 hijos y uno adoptado. Hizo el esfuerzo de criarnos bien, nos dio educación, nos dio la educación del hogar, aprender a saludar y todo eso, aunque mi mamá era la más dedicada en eso. Generalmente las mamás son las que se ocupan de educar a los hijos en el hogar, ¿verdad? De enseñarles a saludar. Por cierto, yo no sé, las mamás como que todas han recibido una maestría en chancleta, ¿verdad? Porque son expertas para eso. Pero fíjense que alguno de ustedes tuvo un buen padre que pueda recordar y los demás no tuvieron papá. Bueno, pero no fue bueno, ¿verdad? Sí, yo entiendo. Sí, hay algunos que no podemos decir que no tuvieron buen padre, ¿verdad? Lastimosamente. Pero fíjense, hermano, de que el haber nacido de padres ricos o haber tenido un buen padre terrenal no es el privilegio más grande que nosotros tenemos. De hecho, el privilegio más grande que nosotros tenemos es el ser hijos de Dios. Que Dios sea nuestro Padre. Mire, hermano, ese es el privilegio más grande que nosotros podemos tener aquí en la tierra. Y de hecho hay un pasaje de la Escritura, yo quiero que lo busquen, 1 Juan capítulo 3, casi al final de la Biblia. 1 Juan capítulo 3. Creo que los muchachos lo van a poner ahí en la pantalla.
Cuando se despierten, pues ya lo puse. Ah, no, ahí está. Es que este clima, ¿verdad, chicos? Primero es Juan capítulo 3, versículo 1. Miren cómo dice, solo vamos a leer la primera parte. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Oiga, qué tremenda declaración del apóstol Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermano, hijo de Dios. Mire, estamos hablando, pueden sentarse, gracias. Estamos hablando hijos del creador del universo, del que es dueño de todas las cosas. Somos hijos de Él. Y entonces hay el cipotillo aquel, Mohammed, lo que sea, que no, mire, no es nada comparado al Dios que nosotros tenemos como Padre, porque Él es el creador de todo, es el dueño de todo. Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo, dice, y los que en él habitan le pertenecen a Dios. Entonces, y ese Dios que es el dueño de todo es nuestro papá, nuestro Padre. Es una bendición bien grande, hermano. Hay otro pasaje que quiero que veamos en San Juan capítulo 1, los versículos 12 y 13. No vamos a leer todo el versículo, pero las partes que nos interesan. San Juan, ahora sí vamos al Evangelio de Juan, no a la epístola. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mire lo que dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, léalo conmigo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vea lo que dice el siguiente versículo: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mire, hermano, nosotros, usted y yo, si somos cristianos, somos hijos de Dios. Y dice que no fuimos engendrados. Por un lado, sí, nuestros padres nos engendraron en carne y sangre, pero la categoría de hijo de Dios, fuimos engendrados por Dios mismo. Ahora, eso parece una herejía, pero Juan lo está diciendo ahí, porque el que fue engendrado por el Espíritu Santo fue Jesucristo, ¿se acuerdan? Pero aquí está diciendo que nosotros también fuimos engendrados por Dios. Es decir, que nosotros somos hijos de Dios por dos motivos. Uno, porque Dios nos adoptó como hijos. Somos hijos por adopción, pero también somos hijos por engendramiento. O sea, que el Señor Dios nos engendró. Otro día, ya el pastor les habrá hablado del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, ¿verdad? Pero nosotros somos hijos de Dios por doble derecho, hermano. Porque nos adoptó como hijos, pero también porque el Espíritu Santo nos engendró como hijos de Dios también. Mire, hermano, en la Escritura nosotros encontramos, y el pastor mencionaba algo, encontramos varios tipos de relación que la Biblia menciona entre Dios y su creación. Por ejemplo, la Biblia dice que Jehová es mi pastor. Y si Jehová es mi pastor, ¿qué soy yo? Su oveja, exacto. O sea, Él es el pastor y yo soy la oveja. La Biblia también dice que Él es el alfarero. ¿Y qué soy yo? El barro. Yo soy el barro. La Biblia dice que el Señor es el capitán. ¿Y entonces qué soy yo? El soldado, ¿verdad? El soldado. También la Biblia dice que Él es el amo. ¿Y entonces qué soy yo? El siervo. ¿Se dan cuenta las relaciones, hermano? Si Él es el pastor, yo soy la oveja. Si Él es el alfarero, yo soy el barro. Si Él es el amo, yo soy el siervo, etcétera, etcétera. Hay muchas relaciones. Pero, hermano, la relación más significativa es que Él es el Padre y yo soy. Mire, qué tremendo. Mire, hermano, hacer una declaración así es abusiva. Es abusiva. Pero ¿sabe qué? Es el derecho que nosotros tenemos. El derecho nuestro es que somos hijos de Dios. Como le repito, hemos cantado este último canto: Dios imparable, Dios invencible, inigualable. Mire, el Dios grandote, ¿verdad? Y porque Dios es grande, hermano. Pero también es el Dios cercano, el que está cerca de mí.
No solamente es el Dios lejano, aquel que creó todo y que los judíos lo ven así. Los judíos, mire, para ellos la relación de padre no existe con Dios. Ellos ven a Dios como padre, pero como padre de la nación israelita. Pero nosotros no lo vemos así. Yo lo veo como mi padre. Dígalo conmigo, Dios es mi padre. Es una relación tan íntima, hermano, que ningún ser humano puede reclamar esa relación, sino solamente los hijos de Dios. Ahora, como le repito, hermano, el problema es que nosotros nos hemos tan acostumbrado a la frase, Dios es mi padre, que ya no le encontramos el sabor que esa frase tiene. Porque no solamente es una frase, es una relación. Padre-hijo. Yo soy el hijo y Él es mi padre. Él es mi padre. Ahora piense usted un momento, hermano. Solo cierre los ojos un ratito y diga, Dios es mi padre. Pero razónenlo ahorita, Dios es mi padre. Mire, hermano, qué declaración más poderosa es. Dios es mi padre. El que es el dueño de todo, el creador de todo, es el que maneja todo el universo, el que sostiene, como dice Hebreos, todo el universo con su palabra. Él es mi padre. Qué gran verdad para nosotros los cristianos. Y qué gran privilegio el ser llamados hijos de Dios. Por eso es que el apóstol Juan dice, miren qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Quién más puede reclamar ese derecho? Nadie más. Solo usted y yo, hermano. Diga conmigo otra vez, soy hijo de Dios. En el Antiguo Testamento esa relación no existía. Como les repito, se menciona en algunos pasajes del Antiguo Testamento a Dios como Padre, pero como Padre de la nación. Pero esa relación íntima de paternidad no existía. Sino que hasta que vino el Señor Jesucristo acá a la tierra, Él como que puso de moda, como que la puso en escena la imagen de Dios como Padre. ¿Ustedes se acuerdan de la oración del Padre Nuestro? Mateo capítulo 7. ¿Cómo empieza la oración? El Señor les dijo, ustedes van a orar así. ¿Cómo les dijo? ¿Cómo les dijo? Padre nuestro. Padre nuestro. Miren, eso era revolucionario. Nadie, ni siquiera David había orado así. Ni siquiera Abraham. Nadie podía reclamar esa relación de padre e hijo. Y el Señor les dijo, miren, ustedes van a orar así. No solo yo, porque claro, Él era hijo de Dios. Pero les dijo, ustedes, a sus discípulos, van a orar así. Padre nuestro que está en los cielos. Mire qué tremenda declaración, hermano. Padre nuestro que está en los cielos. Dios es su Padre, hermano. Dios es su Padre. Y mire, como le repito, no hay relación más grande. Hay otros que tienen padres ricos y todo, pero usted tiene el padre más rico de todos. Esa millonada que tiene el cipotillo ese de Marruecos, eso no es nada comparado con lo que su papá tiene. Mire, hermano, fíjese que algo bien interesante también es que tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo usan esta expresión, Abba. ¿La han oído ustedes? Ya están pensando en el grupo musical ustedes, ¿verdad? Mundanos, pecadores. No, Abba. Abba es una palabra aramea. Ustedes se acuerdan que el Señor Jesucristo habló arameo. Y Abba significa como la palabra papá o papito, ¿verdad? O sea, es la palabra íntima que los niños pequeños usaban para acercarse a su papá. Decían Abba, o sea, papi, papi, papi. Mire, y el Señor les dijo, Abba, Padre. Y el apóstol Pablo también usa esa expresión, que nuestro espíritu dice, clama, Abba, Padre. Mire, o sea que no es una relación bien lejana del Padre, sino que es una relación cercana, papi. Es cuando el niñito se acercaba al papá, ¿verdad? Con confianza, con seguridad, y le decía, Abba, papi. Eso es lo que el Señor Jesús enseñó y lo que el apóstol Pablo enseñó también. Que nuestro Dios, nuestro Padre es nuestro papito, el papi cercano. ¿Sí me están siguiendo la idea, hermano? O sea, no es alguien lejano, porque a veces los padres presentan esa imagen, ¿verdad? El papá lejano, el papá estricto, el papá fuerte, pero que el hijo no tiene, digamos, el valor o la capacidad de acercarse a ese papá porque es muy lejano. Pues Dios no es así, hermano. Dios es un Dios cercano.
Es un papá cercano, es un papito para usted y para mí. ¿Me está haciendo la idea, hermano? Yo no sé por qué aquí los salvadoreños, así entre paréntesis, hermano, siempre que hay una celebración tienen que hacerle a gran bulla, ¿va?, con cohete. Antes era porque se espantaban los espíritus, decían ahora, ¿verdad? Pero ahora, fíjense, ahí están los diputados, no se asustan con los cohetes. Pero, o sea, que los malos espíritus no se van con los cohetes. No me vayan a poner el dedo, hermano. Mire, hermano, la relación de padre e hijo no es para todo el mundo. Es solo para los que somos cristianos. O sea, los que somos hijos de Dios podemos reclamar esa relación cercana de padre e hijo. Que yo puedo decir y llegar, por eso Hebreos dice llegar confiadamente al trono de la gracia, porque no me voy a acercar al rey, aunque sí es rey, pero me acerco a mi papi. ¿Me está siguiendo, hermano? O sea, cuando yo voy al Padre, cuando yo voy a Dios, yo voy a mi papi. Voy con seguridad, con certeza, con confianza, porque Él es mi papi. Amén, hermano. Fíjense que el apóstol Pablo me llamó la atención y me puse a analizar esto, fíjense. Todas las epístolas, en su saludo, en todas las epístolas, Pablo menciona diciendo Dios nuestro Padre. En todas las epístolas. Ahora, y no crean ustedes que solo era una fórmula que se oye bonito ahí, que por eso la escribió el apóstol Pablo. No, lo que pasa es que el apóstol Pablo quería recalcarle a la iglesia esa nueva relación de paternidad que Dios tiene hacia sus hijos. Y entonces, hermano, yo creo que si el apóstol Pablo y el Señor Jesucristo enfatizaron esa relación, nosotros tenemos que aprender a valorar esa relación de Dios como mi Padre, Dios como mi papi, como el cercano, el que está cerca de mí. Hay dos dimensiones en las que la Biblia, o cómo la Biblia presenta a Dios. Dos dimensiones. Una, Él es el Dios trascendente, y quiero que entiendan esta palabra. El Dios trascendente es aquel que está lejos, allá lejos en el universo, el creador, el dueño y todo. Y es cierto, Dios es así. Pero también la otra palabra es el Dios inmanente, el Dios que está cerca. No el Dios lejano que yo no lo puedo tocar, sino el Dios que está cerca, que yo me puedo acercar confiadamente a Él. Mire, hermano, ¿usted habló con Dios hoy en la mañana? ¿Habló con Dios hoy en la mañana? ¿O vinieron sin orar, hermano? Por eso es que no cantan, mire, porque vinieron sin orar. Pero mire, hermano, cuando nosotros en la mañana o cualquier hora del día, nosotros, qué confiadamente nos acercamos a Dios, ¿verdad? Y hablamos con Él así tan naturalmente. Yo a veces le he preguntado al Señor y después me pongo a pensar, qué bruto yo, ¿verdad? Digo, Señor, ¿cómo amaneciste? Y yo preguntándole al Señor cómo amaneció, ¿se imagina usted? Y Él me devuelve la pregunta a mí, más bien, ¿cómo amaneciste vos? ¿Sí? Porque Dios es así. Dios está cercano a nosotros, hermano. Esa relación, mire, es bien interesante porque lo que cantamos tiene mucho sentido, hermano. Cuando nosotros hablamos, mi Padre es Dios, y yo le exalto, mi Padre es Dios, y le exaltaré, mi Padre es Dios. Hacemos la declaración, pero no nos ponemos a razonar y a pensar qué es lo que estamos declarando, hermano. Es una declaración poderosa. Dígalo otra vez conmigo, mi Padre es Dios. Ahora dígalo de esta manera, mi papito es Dios. Mi papi es Dios, el que cuida de nosotros, el que está atento a nuestras necesidades. Ahora, por lo menos hay tres funciones de Dios como Padre. Tres funciones. Yo sé que hay más, pero principalmente hay tres funciones. Primero, Dios es proveedor. Diga conmigo, proveedor. Su papá terrenal, espero que haya hecho lo posible por darle una buena crianza a usted. O sea que cuando estaba chiquito le compraba la ropa, le llevaba la comida. Generalmente el padre era el proveedor y la mamá se quedaba cuidando. Por lo menos cuando yo estaba pequeño así era. Ahora los dos se van a trabajar, ¿verdad? Porque ya no alcanza. Es que la canasta básica, no, ya voy a hablar de política otra vez. Es que ustedes, hermano, me distraen. Pero mire, hermano, la cuestión es que cuando decimos que Dios es proveedor, significa que Dios
suple todas nuestras necesidades. O sea que Dios suple todas nuestras necesidades. Oiga bien lo que estoy diciendo. Necesidades. No estoy hablando de lujo ni de gustos. Eso a veces el Señor en su misericordia le da su gustito a usted. Pero las necesidades el Señor siempre las suple. Fíjense que ahí en la colonia donde yo vivo, gracias a Dios, yo tengo fama de que tengo dinero. Lo malo es que cuando uno tiene esa fama, creen que uno es banco, ¿verdad? Y me presta, hermano, y al final ni le pagan a uno, pero bueno. Pero mire, hermano, tengo fama de que tengo dinero. Y me lo han dicho, algunos muchachos en confianza me han dicho, no, es que usted tiene dinero. Y yo les digo, no es que yo tenga dinero, porque yo no tengo dinero. Lo que pasa es que cuando necesito, el Señor me da. ¿No le pasa a usted eso, hermano? ¿O usted tiene la gran cuenta en el banco? No, ¿verdad? Pero cuando necesita, ¿no es cierto que el Señor le provee? Entonces así es, Dios es nuestro proveedor. Por eso es que el salmista decía, David salmista, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es más, yo los veo demasiado gordos a ustedes. Significa que están comiendo de más. Eso significa que hay abundancia. Bendito sea el Señor por eso, ¿verdad? ¿No? Ya las hermanas ya se van a ir a poner a dieta. Ay, sí, estoy gorda. Las hermanas siempre se ven gordas, ¿verdad? Pero mire, hermano, es parte de la bendición de Dios, ¿no es cierto? Que tengamos que comer. Bueno, el apóstol Pablo dijo, en teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. O sea, si usted tiene que comer y ropa que ponerse, ya con eso debería estar contento, hermano. Pero encima de eso el Señor le da carro, le da relojes, ¿verdad? Le da y un montón de cosas. Mire, ¿por qué? Porque Dios es bueno. Y como Dios es bueno, es un buen padre también. Y por eso es que Él nos da, Él nos sustenta, porque Dios es proveedor. Por supuesto, la provisión no solamente es económica ni material. El Señor provee para todas nuestras necesidades, hermano. Y sabe que la más grande necesidad, óigame bien lo que le voy a decir, la más grande necesidad que usted y yo tenemos es la necesidad de salvación. Y Dios ya la dio. Dios ya nos dio la salvación. Por eso es que el apóstol Pablo dice, si el Señor nos dio esto, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si ya nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Mire, hermano, yo quiero que alguien, óigame la pregunta, si alguien tiene alguna necesidad en esta mañana, levante la mano. ¿Ustedes creen que Dios es proveedor? Y lo que usted está pidiendo es necesidad, no es un lujo ni nada de eso. Puede ser cuestión de salud. Dios provee salud. Salmo 91, ¿qué dice? Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Está hablando de la plaga, ¿verdad? O sea que el Señor es proveedor de sanidad también. Así se presentó también a Moisés, ¿verdad? Jehová tu sanador, el Señor sana. Entonces aquellos que tienen necesidad, levanten su mano, hermano. Levanten su mano otra vez. Y yo voy a orar por ustedes. Padre, aquí están tus hijos, Señor. Y tú los estás viendo, tienen necesidad. Y tú eres su padre, tú eres su papi. Tú tienes cuidado de sus necesidades, sean económicas, sean materiales, sean emocionales, espirituales, lo que sea. Señor, yo ruego en el nombre de Jesús que tú suplas la necesidad de tu pueblo, la necesidad de tus hijos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Espere la respuesta del Señor, hermano, porque Él suple las necesidades. Mire, es que Dios milagrosamente donde no hay, saca, porque Dios es así. De la nada el Señor hizo todo, ¿no es cierto? Acuérdense, Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué usó para crear los cielos y la tierra? Nada. De la nada sacó todo. Y así es Dios. Entonces Dios tiene poder para suplir sus necesidades, hermano. Solo créalo, siga orando por eso también. El Señor le va a mostrar su poder.
Y el Señor ha provisto la salvación, que es lo más grande que les decía. Entonces, Dios como Padre es mi proveedor. Diga ahora conmigo, Dios mi Padre es mi proveedor. Él va a suplir sus necesidades. Créalo y siga orando hasta que el Señor responda. Pero proveedor no es la única función de nuestro Padre. Mira, la segunda función es que Dios es nuestro protector. Diga conmigo, protector. Mira, hermano, nosotros, yo le aseguro que ni siquiera nos damos cuenta de cuánta protección el Señor nos da. Dice el salmista, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mira, hermano, hay luchas en los aires, la Biblia lo describe, hay luchas en los aires entre potestades espirituales de maldad que nos quieren hacer daño. Y el Señor manda a sus ángeles para protegernos. Él es nuestro protector. No dice que sobre mí pusiste tu mano, delante y detrás me rodeaste, dice el Salmo 139, y sobre mí pusiste tu mano. Mire, hermano, usted está protegido por el Señor. Fíjense que en cierta ocasión, esto hace algunos años atrás, todavía estaba funcionando el tren. Mi hermano y su esposa iban manejando en una callecita que conduce de la Universidad Don Bosco, va a salir a Ciudad Delgado, ¿verdad? Hay una callecita ahí donde pasa la línea del tren, pero en ese pedacito no hay pluma, no había pluma. Ustedes saben que cuando hay un lugar donde pasa el tren, hay una pluma que baja cuando viene el tren para que los vehículos se detengan. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? Pues fíjense que mi hermano venía bien tranquilo con su esposa a la par manejando, y al otro lado de la línea, no había cruzado la línea todavía, vio una muchachita que lo estaba saludando. Una niña pequeñita lo estaba saludando. Y entonces mi hermano le llamó la atención eso y se detuvo. Y en eso que se detuvo, pasa el tren. Pasa el tren. Y terminó de pasar el tren, como ustedes saben, los trenes aquí son chiquitos, ¿no? Terminó de pasar el tren y la tal bichita no apareció por ningún lado. Y yo le digo a mi hermano, fue un ángel que Dios te envió. Porque si no te hubieras detenido, te hubiera pasado llevando el tren. Y así es Dios, hermano. Así nos protege el Señor. Como les repito, a veces ni nos damos cuenta, otras veces sí nos damos cuenta, ¿verdad? Mire, hermano, vivimos en una sociedad peligrosa, ¿verdad? Con todo lo que diga, vivimos en una sociedad peligrosa. Pero Dios es nuestro protector, porque Él es nuestro Padre que nos protege. Él está pendiente de nosotros. No andamos solos. De hecho, hay un corito que así dice, ¿verdad? O sea, no andamos solos, hermano. Dios está con nosotros, Dios va con nosotros para protegernos, para librarnos de todo mal y de todo peligro. Bendito sea el Señor por eso, hermano. Como les repito, Dios nos protege también de enfermedades. Hay algunas que el Señor nos permite que pase por alguna razón que a veces yo no entiendo, hermano. No me pregunto. Porque yo he tenido unas personas últimamente en los dos últimos años enfermas, muy enfermas, incluyendo mi mamá, ustedes saben, que falleció y enfermos. Y yo le preguntaba, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué? Y tengo otras dos personas cercanas también que fallecieron por enfermedad. Y yo le digo, Señor, no te entiendo. La verdad no te entiendo. Pero yo confío en ti. Yo sé que tú eres bueno y que todo lo que haces, tú lo haces con un propósito. Y entonces, hermano, usted no sabe. Bueno, déjeme preguntar así mejor. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna enfermedad así crónica, fuerte? Miren, los mismos que tienen necesidad de pisto tienen necesidad de salud. No, levanten la mano, porque voy a orar por ustedes también. Acuérdense que Dios es su sanador y Dios es su protector también. Así que voy a orar. Padre, en esta mañana también oramos por los hermanos que están enfermos, que tienen algún padecimiento físico en su cuerpo. Señor, yo ruego por ellos para que conforme a su fe y a tu buena voluntad, tú puedas traer sanidad a su cuerpo, Señor. Cualquier parte de su organismo, cualquier órgano que haya sido dañado por lo que sea, Padre, nosotros rogamos que tú lo sanes en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Usted cree que Dios lo va a sanar, hermano? Y si no lo sana, de todas maneras Él sigue siendo Dios. ¿Se acuerdan los tres aquellos hombres allá en
en Babilonia, que lo echaron al horno de fuego. ¿Qué le dijeron al rey? Mira, rey, el Dios que adoramos nos va a librar del fuego. Y si no nos libra de todas maneras, pues nosotros seguimos siendo fieles a Dios. Así que si lo sana, hermano, gloria a Dios. Y si no lo sana, gloria a Dios también. ¿Sí me está siguiendo la idea, hermano? Porque Dios tiene sus propósitos. Mire, hermano, cualquier cosa, cualquier enfermedad que usted esté padeciendo en su cuerpo, dele gracias a Dios. No le dé gracias por la enfermedad, porque la Biblia no enseña eso. Dice que demos gracias en todo, no dice que demos gracias por todo. O sea que en medio de la enfermedad yo puedo estar agradecido con el Señor. Amén, hermano. Entonces dele gracias a Dios, hermano. Dele gracias a Dios. Pero el punto es que Dios sigue siendo nuestro protector. Él nos protege de enfermedades, nos protege de situaciones fuera de nosotros, que no están en nuestro control, de ataques del enemigo que tampoco nos damos cuenta. Fíjense que un amigo una vez, yo no sé si ustedes creen en las visiones de Dios. Este amigo, él era ciego, casi totalmente ciego, casi, pero veía un poquito. Él se movilizaba sin bastón ni nada, él andaba por las calles por memoria. Pues un día llegó, teníamos una reunión en la iglesia y entonces él llegó al culto. Pero como siempre llegábamos temprano, los buenos cristianos llegan temprano, hermano. Ay, mire, llegamos temprano, ¿verdad? Y ya estábamos los jóvenes ahí, yo era el presidente de los jóvenes. Ay, ya se imaginan hace cuánto tiempo fue eso, ¿verdad? Y llega este muchacho, que era medio ciego, y llega bien asustado, pálido llegó. Y yo le digo, ¿y qué te pasó? Le digo, es que mire, me dice, acabo de ver un montón de demonios ahí. Me dijo, ¿cómo así? Le digo yo, en el callejón donde yo me meto, me dice, fíjese que el Señor me permitió, me dijo así, el Señor me permitió ver el mundo espiritual. ¿Y qué viste? Le digo yo, pues un montón de seres raros, me dijo. Así, donde yo iba a pasar, ahí estaban el montón de seres raros. Pero ¿sabe qué? Me dijo, no me pudieron tocar. Claro, él estaba viendo el mundo espiritual. Y algunos de ustedes pueden decir, qué exagerado este hermano. Que sea verdad o no, yo no sé. Yo les cuento lo que me contó el muchacho este. Lo que sí sé es que llegó bien pálido. Vio el mundo espiritual. Y lo que sé también es que, sea lo que sea, hermano, Dios lo protegió. Dios lo protegió. Y por eso le digo, hermano, que hay situaciones que usted ni cuenta se da de cómo Dios lo ha protegido. Por eso es que cada día en la mañana usted encomiéndese a Dios. Y cada noche, cuando llegue a la cama, dele gracias a Dios, porque logró sobrevivir ese día. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Dios es nuestro proveedor, porque es nuestro Padre, y como Padre también es nuestro protector. Diga conmigo, proveedor, protector. Dios es mi Padre. Mira, hay una tercera cosa, una tercera función que el Señor hace. Y es que como Padre, Dios también nos guía. Él es nuestro guía. Diga conmigo, Dios es mi guía. O sea que Dios es el que me orienta, me da orientación en la vida. Dios es el que me dice qué hacer y qué no hacer. Los padres nuestros, los padres naturales, no es cierto que le dicen a usted o le decían, los que ya están grandes, le decían lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Yo me acuerdo que mi papá y mi mamá eran bien estrictos en eso. Nada de licor, nada de cigarro, nada de malas palabras. Mi mamá tenía un lenguaje bien florido, si me entienden lo que les quiero decir. Pero hay que nosotros usáramos ese lenguaje. No nos dejaba. Porque ella nos guiaba, así como nuestro papá nos guiaba. Y mire, hermano, Dios lo guía a usted también, fíjese. Y así como su papá, cuando usted estaba pequeño, no hacía caso, lo disciplinaba, igual Dios es ahora. Cuando usted no quiere hacer caso, Dios lo disciplina. Y hay un pasaje muy bonito en la Escritura, hermano, quiero que lo veamos. Hebreos capítulo 12 y versículo 6. Libro de Hebreos capítulo 12 y versículo 6.
Mire lo que dice, muy interesante. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Al que ama y azota a todo el que recibe por. Mire, la prueba de que usted es un hijo de Dios es que Dios lo disciplina cuando se porta mal. Ahora, oiga bien, lo disciplina. Dios no castiga. Póngale coco a esto, hermano. Dios no lo castiga. Ah, eres un gran pecador, te voy a castigar por eso. No, 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 no. Porque Él ya castigó a Jesús en vez de castigarme a mí. O sea que Dios no puede haber castigado a Jesús y castigarme a mí después. Dios no me castiga, pero sí me disciplina, que es diferente. La disciplina es para corregir. Y entonces cuando usted no quiere hacer caso, entonces el Señor tiene que usar la disciplina. Mire, hay dos maneras o dos formas en que el Señor lo corrige a usted y lo, digamos, lo orienta, lo guía. Uno es a través de su palabra. La palabra de Dios nos dice a nosotros lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Aquí está claro, hermano. Por ejemplo, si usted me dice uno de los 10 mandamientos, dígame uno. No robarás, no matarás, no darás falso testimonio. Hay algunos que están puestos en forma negativa, ¿verdad? No, 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 no. Pero hay otros que están puestos en forma negativa. Por ejemplo, adorarás al Señor tu Dios, guardarás el día de reposo para santificarlo, etcétera, etcétera. Mire, hermano, está bien claro que no tenemos que mentir. Aquí nadie se pierde en eso. ¿Sí me explico, hermano? Ahora, pero hay un montón de hermanos mentirosos y tienen que pagar por sus mentiras. Bueno, no tienen que pagar, más bien tienen que ser disciplinados. Ya les conté que yo tengo un niño ahí en la casa. Ya ni tan niño, pero por la vida que él ha llevado, y yo lo he adoptado como mi hijo prácticamente, por la vida que él ha llevado, él se ha creado en la calle. Entonces él está acostumbrado a mentir. Acostumbrado a mentir. Y ahora que va al colegio, al inframe y estudia y todo lo demás, yo le digo, fíjense cómo es. ¿Te dejaron tarea? No. ¿Estás seguro? ¿Te dejaron tarea? No. Y de repente al siguiente día lo veo haciendo tarea. En la tarde lo veo haciendo tarea. ¿Y que no me dijiste que no te habían dejado tarea? No, es que me la dejaron ayer. Pero yo no te pregunté cuándo te la habían dejado. Te pregunté si tenías tarea. Sí, pero y se pone a alegar. Mira, por mentiroso le digo, no vas a salir hoy en la noche a jugar con tus amigos. No vas. No, mire que no sé qué. No vas a salir. Y batalla el muchacho, ¿verdad? Pero ¿por qué lo disciplino yo? Por mentiroso. Y mire, hermano, así hace Dios con usted. Y no solo con las mentiras, cualquier otra cosa, cualquier otro pecado. Y el Señor le llama la atención a usted y lo orienta y claramente le dice, eso no. Y usted sigue ahí. Entonces el Señor tiene que usar la disciplina. ¿Por qué? Porque esa es la demostración de que usted es hijo de Dios. Porque ¿qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? Entonces, denle gracias a Dios cuando está pasando por la disciplina del Señor, porque eso significa de que Dios lo reconoce a usted como hijo. Si no lo reconociera como hijo, el Señor le valiera. Ay, que a lo que le da la gana, de todas maneras ni es hijo mío. Pero no, como usted es hijo de Dios, el Señor lo disciplina. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Entonces nosotros tenemos, hermanos, de que Dios es mi guía. ¿Qué usa Dios para guiarme? Les digo, su palabra, está claro ahí, y la luz interior del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en usted, hermano, le hace sentir cuando usted está haciendo mal. El Espíritu Santo le habla, en su conciencia le habla. No le habla con voz audible necesariamente, pero usted sabe que el Espíritu Santo le está hablando. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Yo muy poco veo películas en la televisión o en cualquier lado, no mucho, porque yo digo que es perder tiempo. Pero ayer me captó la atención una película ahí en la televisión y la empecé a ver y resulta que era una película cristiana, fíjense.
amor no sé qué, que es amor de, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero de un muchacho que se resbala en un lago congelado y se muere, y lo llevan al hospital y todo lo demás, y la mamá empieza a batallar prácticamente por él, ¿verdad? Espiritualmente por él. Mire, hermano, pero qué interesante es ver cómo Dios, en un momento, los socorristas que estaban en el lago tratando de encontrar al muchacho, como 20 minutos pasó bajo el agua, y está basada en una historia real esa película. Y entonces uno de los socorristas oyó una voz, porque ya se iban los dos que estaban metidos en el agua para sacar al niño, ya se iban, y él oyó una voz que le dijo: no, todavía no salgan, busca de tal lado. Y entonces él empezó a buscar, y ahí encontraron al niño, encontraron al muchacho, lo sacaron y todo. Al final se salvó el muchacho. Pero el punto es que el rescatista que oyó la voz, él pensó que el jefe que estaba afuera les había gritado, y no fue el jefe. Él oyó una voz que le dijo: no se salgan todavía, busquen de este lado. Y ahí estaba el niño. Y después él cayó en la cuenta, fíjense, él era ateo, y él cayó en la cuenta de que Dios le había hablado para que pudieran salvar a este niño. Mire, hermano, así es la voz del Espíritu Santo también. A veces lo alerta a usted y le dice: mira, ahí no te metas, no vayas con esa persona, no vayas, no te juntes con tal persona. O sea, el Espíritu Santo le alerta a uno, hermano. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos hacemos sordos a la voz del Espíritu Santo, y el Espíritu nos dice: no hagas eso, y ahí estamos nosotros queriendo hacerlo. Sí, ¿a alguien le ha pasado eso, hermano? Y entonces Dios, como nuestro Padre y como nuestro guía, Él nos orienta sobre lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Entonces, mire, hermano, diga conmigo: Dios es mi Padre. 3 cosas que Dios hace en su vida como Padre. Primero les dije, proveedor, Él es proveedor. Segundo es protector, Él me protege. Y en tercer lugar es mi guía, mi guía. ¿Y por qué hace eso el Señor, hermano? Bueno, lo leímos en 1 Juan. Porque Él es nuestro Padre y Él nos ama. Él quiere lo mejor para nosotros, hermano. Entonces, cuando usted diga y ore al Señor y le dice: Padre, Padre mío, mire, piense bien lo que está diciendo. Valore esa relación de padre e hijo, hermano. Valore que Dios es su Padre, que Él tiene cuidado de usted, que Él está atento a sus necesidades, que Él es su papito, pues esa relación cercana de padre e hijo es la que nosotros debemos de cultivar, hermano, como hijos de Dios. Porque eso es lo que el Señor anhela, tener esa relación de padre e hijo cercana a nosotros. Así que yo le animo, hermano, que ese Dios, que es el Señor, el dueño de todo lo que existe, el creador de todo, también es su Padre. Y entonces, relaciónese con Dios como Padre suyo, hermano, y usted como hijo de Él. Lo que a usted le toca, hermano, es solo mantener esa relación de padre e hijo. Eso es lo que le toca. Y valorarla y aprovecharla, ¿verdad? Sabiendo que Dios, su Padre, tiene cuidado de usted. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te agradecemos, Señor, porque tú eres nuestro Padre. No porque nosotros lo merezcamos, ni porque tengamos nada especial, ningún mérito, sino porque a ti te plació engendrarnos por medio del Espíritu Santo.